¿Quién fue realmente esta joven campesina? ¿Cómo logró cambiar el curso de la historia? Hoy viajaremos atrás en el tiempo, a una época de guerras, intriga y leyendas que han marcado para siempre la historia de Europa. En este episodio conoce la vida de una de las figuras más fascinantes y trascendentales de la historia de Francia, Juana de Arco. Desde sus humildes orígenes en un pequeño pueblo, hasta convertirse en la heroína que, guiada por visiones divinas, desafió el destino de una nación. Acompáñanos a descubrir la verdadera historia de Juana de Arco, de campesina a mártir, y el legado que dejó al mundo. Orígenes humildes, una campesina de Dombes-Maille. Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412 en el pequeño y apacible pueblo de Dombes-Maille, ubicado en la región de Lorena, en el noreste de Francia, cerca de la frontera con lo que hoy es Alemania. En esta época, Lorena era un territorio en disputa entre los franceses y los borgoñones, aliados de los ingleses en la Guerra de los 100 Años. Un conflicto que devastaba a Francia desde 1337 y que enfrentaba a la dinastía de los Valois, Francia, y los Plantagenet, Inglaterra, por la sucesión al trono francés. La familia de Juana era modesta y campesina. Su padre, Jacques de Arc, era un campesino relativamente respetado en la comunidad, aunque no rico. La madre, Isabelle Romee, era igualmente de extracción humilde, pero pertenecía a una familia devota y comprometida con la fe cristiana. La familia no vivía en la miseria, pero tampoco estaba exenta de los retos económicos y sociales propios de la época. De hecho, Juana creció en un entorno marcado por las dificultades económicas y las tensiones políticas derivadas de la guerra, lo que obligaba a las comunidades rurales a luchar por sobrevivir. Dombes-Maille estaba situado en una zona fronteriza que frecuentemente cambiaba de manos entre los franceses y los borgoñones, lo que hizo que la vida en el pueblo fuera especialmente incierta y peligrosa. Durante su niñez y adolescencia, Juana fue testigo del caos de la guerra, de los saqueos y de las tensiones que sufrían tanto su familia como sus vecinos. A pesar de ello, su entorno inmediato fue relativamente tranquilo y Juana, como cualquier otra niña campesina de la época, se dedicaba a las labores del hogar y a la vida cotidiana, como el cuidado de los animales, las tareas agrícolas y las actividades familiares. Una de las particularidades que marcó su infancia fue su profunda devoción religiosa. La región de Lorena era predominantemente católica, y la familia de Juana compartía una fe robusta, que formaba parte de la identidad local. Desde muy joven, Juana mostró un notable fervor religioso y una inclinación a asistir con frecuencia a la iglesia, especialmente a la misa y a las celebraciones litúrgicas. Este ambiente religioso fue clave en el desarrollo de sus visiones místicas y en el origen de su misión, ya que, según ella misma relató más tarde, a los 13 años comenzó a experimentar visiones divinas. Estas visiones la conectaron con una serie de santos, quienes supuestamente le indicaron que debía embarcarse en una misión sagrada, liberar a Francia de los invasores ingleses y colocar a Carlos VII, el Delfín de Francia, en el trono. En su época, las mujeres jóvenes raramente tenían una vida fuera de las labores domésticas, y menos aún se esperaba que tuvieran un papel en la política o en la guerra. Por lo tanto, el hecho de que Juana, una campesina sin educación formal, comenzara a recibir visiones y luego afirmara que era guiada por un mandato divino fue un acontecimiento extraordinario en un contexto que no permitía el cuestionamiento de las normas sociales y religiosas. Sin embargo, la fe inquebrantable de Juana y sus creencias, aunque incomprendidas por muchos, fueron los pilares que le permitieron ir más allá de su origen humilde y desafiar las expectativas de la época. El viaje a la corte, una misión divina. El momento decisivo en la vida de Juana llegó cuando, a los 16 años, sintió que su misión de salvar a Francia debía comenzar de inmediato. En ese momento, Francia estaba sumida en una crisis tanto militar como política.
El reino estaba dividido entre los territorios controlados por los ingleses y aquellos bajo el dominio de los franceses, y la situación de Carlos VII, el delfín de Francia, era desesperada. Tras las derrotas militares y la coronación de Enrique VI de Inglaterra como rey de Francia en 1429, la causa francesa parecía estar al borde de la extinción. Juana, convencida de que Dios la había elegido para ayudar a Carlos VII a recuperar el trono y liberar a Francia, decidió emprender un viaje a la corte de Chinon, donde se encontraba el delfín. Su objetivo era obtener el permiso para ir a la guerra en nombre de Dios y demostrar que las visiones y mensajes divinos que había recibido no solo eran reales, sino también necesarios para el bien de su país. El viaje de Juana a la corte de Carlos VII no fue sencillo. En primer lugar, Juana era solo una joven campesina sin ninguna experiencia militar o política. A pesar de la convicción con la que hablaba sobre su misión, las autoridades locales no le dieron mucha importancia. Juana tuvo que enfrentarse al escepticismo de su comunidad, que veía con desconfianza la idea de una mujer joven que afirmaba tener una misión divina. Sin embargo, Juana no se dejó disuadir y, con la ayuda de su familia y algunos aliados, comenzó el largo trayecto hacia Chinon. Después de varios intentos fallidos por conseguir una audiencia con el delfín, Juana finalmente logró llegar a la corte, donde se encontraba el príncipe Carlos, que a pesar de la desesperada situación, no estaba completamente convencido de la validez de las afirmaciones de la joven. Cuando Juana finalmente pudo presentarse ante Carlos VII, fue recibida con escepticismo, ya que en ese momento, las cortes y el entorno político eran profundamente patriarcales y dominados por nobles y clérigos que veían con recelo cualquier desafío a la autoridad establecida. Sin embargo, Juana se presentó con tal determinación que su presencia no pasó desapercibida. No solo fue su carácter lo que dejó una impresión en la corte, sino también la energía con la que habló de sus visiones. Según los relatos, Juana insistió en que debía ser enviada a las tropas para liberar Orleans, y que únicamente si esto ocurría, Francia podría obtener la victoria y Carlos VII sería coronado rey legítimo. Juana predijo que las fuerzas francesas podrían ganar batallas que parecían imposibles y que, con la intervención divina, lograrían restaurar la paz y la unidad en Francia. Carlos VII, que se encontraba en una situación precaria, se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Tras consultar con sus consejeros y realizar una serie de pruebas para verificar la autenticidad de las visiones de Juana, finalmente decidió confiar en ella. La joven campesina fue aceptada en la corte y, finalmente, recibió el encargo de llevar la bandera y las armas del ejército francés en la lucha contra los invasores ingleses. Se le dio una armadura, y comenzó a recibir el respeto de muchos soldados que la veían como una figura de inspiración. Juana partió hacia el campo de batalla, armada no solo con su fe, sino también con el respaldo de un ejército que estaba dispuesto a seguirla. A partir de este momento, su vida se transformó de la de una campesina desconocida a la de una líder militar, con una misión divina que parecía imparable. El viaje de Juana de Arco a la corte de Carlos VII y su aceptación en la misma representaron un cambio radical no solo en la política francesa, sino también en la historia de la guerra y de las mujeres en el ámbito público. La batalla de Orleans, un símbolo de esperanza para Francia. La batalla de Orleans, que tuvo lugar entre el 12 de octubre de 1428 y el 8 de mayo de 1429, marcó el punto de inflexión más decisivo en la Guerra de los 100 años y en la vida de Juana de Arco. La ciudad de Orleans, ubicada en el centro de Francia, era un bastión clave para los franceses, pero había estado bajo asedio por el ejército inglés durante varios meses. Si los ingleses lograban tomar la ciudad, la situación militar francesa empeoraría significativamente, ya que la caída de Orleans
significaría que los ingleses tendrían control sobre todo el río Loira, lo cual permitiría que continuaran su avance hacia el sur de Francia. La ciudad estaba defendida por un grupo de soldados franceses que, aunque valientes, estaban perdiendo la moral debido al prolongado sitio y la escasez de suministros. La situación era desesperada, y los defensores de Orleans ya se sentían incapaces de resistir el cerco que los ingleses mantenían sobre la ciudad. En este contexto de pesimismo y derrota, Juana de Arco llegó como una figura inesperada, casi mística, que traía consigo una renovada esperanza para los franceses. Cuando Juana se presentó ante el ejército de Carlos VII, que en ese momento se encontraba en Blois, le insistió en que tenía el mandato divino para liberar Orleans y dar un giro a la guerra. En primer lugar, los líderes militares franceses se mostraron reticentes a darle autoridad sobre el ejército. Sin embargo, la determinación de Juana y su firme convicción de que su misión era obra de Dios hicieron que muchos comenzaran a creer en su causa. De este modo, Juana fue investida de un cargo simbólico y se le permitió acompañar las tropas francesas, no solo como una figura de liderazgo espiritual, sino también como un símbolo de la esperanza popular. El 29 de abril de 1429, Juana llegó al campo de batalla cerca de Orleans y fue recibida como una heroína por los soldados franceses. A lo largo del asedio, Juana adoptó una posición activa y determinante. Aunque no tenía experiencia militar formal, su presencia inspiró a las tropas que encontraron en ella una líder carismática. Lo más notable de su participación fue que, lejos de quedarse atrás, Juana se mostró valiente y se unió directamente a las maniobras bélicas, dirigiendo la ofensiva contra las posiciones de los ingleses. En sus discursos, instaba a los soldados a luchar por la causa de Francia y a confiar en la protección divina. Uno de los momentos más importantes en la liberación de Orleans fue el 7 de mayo de 1429, cuando las tropas francesas, bajo el liderazgo de Juana, lograron romper el cerco inglés. El ejército inglés, desgastado y desorganizado, no pudo resistir el ataque coordinado por los franceses. En una serie de combates intensos, los ingleses fueron obligados a levantar el sitio y retirarse de Orleans. Esta victoria, aunque no decisiva por sí sola, fue un golpe simbólico de gran magnitud tanto para los franceses como para los ingleses. La liberación de Orleans no solo representó una victoria militar, sino también un renacimiento para la causa francesa, que parecía casi perdida. Para el pueblo francés, Orleans se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, y la figura de Juana de Arco, que había sido vista antes con escepticismo, se transformó en un emblema de la fe, el coraje y el sacrificio patriótico. La victoria también proporcionó un impulso crucial para Carlos VII, quien pudo comenzar a consolidar su poder y recibir el apoyo popular necesario para su coronación. La importancia de la batalla de Orleans radica en que no solo marcó un cambio en el curso de la guerra, sino que consolidó la imagen de Juana como una líder militar de gran capacidad, inspiradora y temida por sus enemigos. La mística que rodeaba su figura se volvió más potente, y muchos comenzaron a verla como una enviada de Dios para salvar a Francia. Esta victoria también abrió el camino para la coronación de Carlos VII en Reims, un evento que consolidaría aún más su legitimidad como rey de Francia. La caída de Juana, la traición y el juicio. Después de la resplandeciente victoria de Orleans y el consiguiente avance de las fuerzas francesas, Juana de Arco continuó desempeñando un papel fundamental en las victorias posteriores. Su presencia en el ejército inspiraba una fe casi mística en las tropas, y su éxito parecía imparable. Sin embargo, como suele suceder en momentos de gran gloria, la caída de Juana estaba a la vuelta de la esquina, y la tragedia se desató rápidamente. En 1430, Juana participó en una campaña para liberar Compiègne, una ciudad sitiada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Aunque la misión comenzó con optimismo,
la situación rápidamente se complicó. El 23 de mayo de 1430, Juana fue capturada por las fuerzas borgoñonas durante una incursión fallida en la ciudad. El hecho de que Juana fuera apresada por los borgoñones, que eran partidarios de los ingleses, resultó crucial en su condena, ya que no solo estaba luchando contra los ingleses, sino también contra un enemigo interno dentro de Francia. La captura de Juana fue un golpe devastador para las fuerzas francesas, ya que significaba la pérdida de su símbolo más poderoso y la caída de un importante referente de la resistencia. Una vez capturada, Juana fue entregada a los ingleses, quienes la consideraban un peligro político y religioso. Fue encarcelada y sometida a un juicio político y religioso que tendría lugar en la ciudad de Rouen, en la región de Normandía, donde las autoridades inglesas la acusaron de una serie de delitos. Estos incluían herejía, brujería y el hecho de vestirse con ropa masculina, lo que, en la época, era considerado un acto de transgresión contra el orden natural y las normas religiosas. El juicio de Juana de Arco comenzó en enero de 1431 y fue un proceso profundamente injusto desde el principio. La Inquisición, bajo la dirección del obispo Pierre Cauchon, estaba motivada por razones políticas tanto como religiosas, ya que los ingleses querían debilitar el movimiento patriótico francés y acabar con la figura de Juana, a la que veían como un símbolo de resistencia. Juana fue interrogada repetidamente y las condiciones de su encarcelamiento fueron duras. En un momento, el juez le ordenó renunciar a sus visiones divinas y a su afirmación de que Dios la había enviado, pero ella se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de las presiones psicológicas y físicas. El juicio fue claramente una farsa. Juana fue acusada de haber desafiado la autoridad de la Iglesia y de haberse entregado a los demonios. Su ropa masculina, que usaba por razones de seguridad y practicidad en el campo de batalla, fue otro de los cargos contra ella. A pesar de su defensa y de su insistencia en que estaba cumpliendo con un mandato divino, Juana fue declarada culpable de herejía y brujería. El 30 de mayo de 1431, Juana fue condenada a muerte. A pesar de haber retractado sus declaraciones bajo amenaza de tortura, cuando se le ofreció una posibilidad de salvación, se abjuraba de sus creencias y se sometía a la autoridad de la Iglesia. Juana nunca se dejó vencer completamente. En su última declaración, ante la multitud reunida en la plaza del mercado de Rouen, Juana reafirmó su fe y su creencia en sus visiones, antes de ser atada a una estaca y quemada viva. Tenía solo 19 años. La caída de Juana fue un golpe profundo para Francia, pero su sacrificio no fue en vano. Tras su muerte, su figura se convirtió en un símbolo de martirio y justicia, y en 1456, casi 25 años después de su ejecución, la Iglesia revisó su caso y la declaró inocente, rectificando su condena. Juana de Arco, una joven campesina que había osado desafiar las expectativas de su tiempo, fue finalmente canonizada como santa en 1920. La figura de Juana de Arco, una vez vilipendiada, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, y su legado perdura hasta nuestros días. Juana de Arco, símbolo de heroísmo y martirio. La muerte de Juana de Arco no marcó el final de su influencia. De hecho, su martirio tuvo un impacto profundo en la historia de Francia. En 1456, un tribunal eclesiástico revisó el caso de Juana y la declaró inocente de todas las acusaciones. Además, fue beatificada por la Iglesia Católica en 1909 y canonizada en 1920, convirtiéndose en santa y mártir de la Iglesia. Su figura, que había sido demonizada por los ingleses, pasó a ser un símbolo de la resistencia, el coraje y la fe. El legado de Juana de Arco es indiscutible. Hoy en día, es considerada una de las heroínas nacionales más grandes de Francia.
Su vida es un testimonio de cómo la fe y la determinación pueden superar los obstáculos más insuperables. Ya ves cómo la historia de Juana de Arco es un testimonio de valentía, fe inquebrantable y sacrificio. Desde la joven campesina que desafió las fuerzas que dominaban su país, hasta la figura que perdura como símbolo de lucha por la libertad y la justicia. A través de su martirio, Juana nos dejó un legado eterno que ha inspirado generaciones. Hoy, más de 600 años después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de heroísmo, fe y determinación. ¿Qué opinas? ¿La ves como una gran heroína? ¿O como una mártir? Déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre otras figuras que marcaron el curso de la historia, no dudes en dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.